s'ajuda i porto tota la vida. El meu fill va tenir 2 anys quan va morir el seu pare. Jo vaig començar a homologar títol, però ja ha passat 2 anys que no tinc resposta encara de Madrid. Porque yo me encontré trabajos que por mi hijo me rechazaban y me encontré trabajos que me decían, porque cuando yo les decía, no, que mira que yo tengo mi hijo, y ya me hacían así, y ya después me decían, no, pues mira, hagamos algo, tráetelo, pero entras a tal hora y sales a tal hora. O sea, ellos buscaban su beneficio, pero yo obtenía el mío. Si nos toca pintar, pintamos, si nos toca cargar, cargamos, si nos toca vender, vendemos. Somos mujeres echadas para adelante. Y ayer comencé a trabajar, gracias a Dios, con Caritas. Estoy trabajando con Caritas. Me estoy encargando de unas tiendas de ropa de Caritas. Y bueno, yo estaba buscando con respecto a lo que yo sé hacer, que yo soy administradora de toda mi vida. Ahí nunca conseguí nada, nunca. Y bueno, tengo que trabajar lo que puedo conseguir porque tengo que mantener a las chicas. Yo te diría facilidad no laboral, facilidad en vivienda, facilidad en apoyo con los niños. Porque aunque tú no lo creas, la mayoría de niños que son hijos de madres solteras son los niños que más sufren bullying. Pediría que le dieran la oportunidad de seguir teniendo una vivienda digna, que no nos vean como esas personas que no tenemos la posibilidad de salir adelante, sino que tenemos más ganas de salir adelante porque estamos levantando seres humanos que van a ser mejores que sus padres. O sea, si yo fuera un gobierno, las familias monoparentales, nosotras las madres solteras, deberíamos tener como más ayuda para desarrollarnos. O sea, no puedo entender por qué nosotras tenemos que sufrir tanto como porque estamos solas. O sea, ¿por qué tenemos por qué nos cierran las puertas en muchas cosas? Hasta los bancos nos cierran puertas, o sea, todo. Seguir luchando por ellas porque pues nuestros hijos es un motor para seguir en la lucha. Podré pensar en mí cuando ya mi hijo pueda pensar en él mismo. Y desarrollarme como persona y sentirme bien como persona, ¿me entiendes? Que todo lo que he logrado lo logré por mí. Pido para mis hijos que sean lo que no pude ser yo.